Estamos en Pequerrellén Radio Around the World y ahora ante nuestros micrófonos tenemos a otra de las personalidades más influyentes de Aragón, el presidente de las Cortes de Aragón. Bienvenido, señor Javier Sada. Buenos días, señor Sada. Bienvenido a nuestra radio escolar. Primeramente, le queremos agradecer el esfuerzo que ha hecho por concedernos esta entrevista. Encantado de estar aquí con vosotros y vosotras. Lo primero que queremos preguntarle es ¿qué le inspiró para dedicarse al mundo de la política? Pues mira, yo vivía, desde que nací prácticamente en un barrio de aquí de Zaragoza, en el Vicarral, y un poco ver las diferencias que había, las injusticias que había es lo que con 15 años me hizo empezar en política. Luego ya de ahí pasé a vivir en un pueblo, a ser alcalde de mi pueblo y a partir de ahí también diputado. Pero muchas de esas cosas las hice mientras estaba trabajando en mi profesión normalmente. Pero fue sobre todo las injusticias. ¿Qué le dijeron en casa cuando comentó que quería dedicarse a ella? Pues en la época que yo empecé en política, que no era una política profesional, lo que tenían es miedo, porque estábamos hablando de que por hablar de forma diferente a la que se suponía que tenías que hablar, te podían meter a la cárcel, cosa que ahora parece imposible, pero entonces era, ¿no? Y con miedo lo hicieron, pero lo entendieron perfectamente, o al menos no me dijeron nunca nada de prohibírmelo. Realmente se vivía en una situación que tenías que estar de un lado, y yo desde luego elegí estar del lado en el que estaba, que era de los barrios. Hemos investigado un poco y sabemos que antes de ser político usted era médico. ¿De qué especialidad? ¿Le gustaba ayudar a la gente? En medicina general y familiar, trabajé en varios sitios también en la gestión sanitaria, pero no fue antes de ser político, fue a la vez. Yo y todavía sigo siendo médico, que estoy dedicado ahora a la presidencia de las Cortes, pero mientras estaba en política estuve estudiando medicina y luego ejerciendo la medicina. No son cosas incompatibles, incluso son cosas muy parecidas. Las dos, desde luego, son profesiones maravillosas y que tienen un nexo en común, que es cuidar a las personas, mejorar la vida de las personas. Señor Sada, yo le quería hacer una pregunta. ¿Nota mucha diferencia entre cuando era gerente del Hospital Provincial de Zaragoza ahora a presidir las Cortes de Aragón? Son cosas completamente diferentes. Estar de gerente del hospital era una cuestión maravillosa, porque era un hospital además pequeño, familiar, donde nos conocíamos todos, donde realmente todos tirábamos del mismo, a la vez, del mismo carro, y desde luego era una cuestión maravillosa, pero era mucho tema de gestión sanitaria, y ahora, sin embargo, hago más de árbitro que de director, ¿no? Antes era en la primera línea de batalla, ahora en la gestión sanitaria, ahora mi función fundamental es la de intentar moderar, poner los medios para que todos los diputados hagan su función lo mejor posible y sobre todo arbitrar, como habréis visto en alguna ocasión en el Parlamento entre los distintos grupos. Hace unos años, ¿cuántos? Fue alcalde de Ateca y ahora es presidente de las Cortes. ¿Cuál de los dos cargos le ha gustado más? Pues mira, son diferentes. El presidente de las Cortes es de más relumbrón, parece más importante, porque es la segunda autoridad de Aragón. Pero si os tengo que decir la verdad, no hay puesto más bonito que ser alcalde de tu pueblo. Porque ahí no se puede engañar, es imposible. Entonces, lo mejor que te puede pasar, y os animo cuando seáis mayores, es a ser alcalde de tu pueblo. Yo, desde luego, es la mejor, y si tengo que resumir toda mi actividad política, me quedo siempre con ser alcalde de mi pueblo, de Ateca. Señor Sada, siendo presidente de las Cortes, suponemos que le habrá tocado ver y moderar situaciones de todo tipo. ¿Cuál es la que recuerda como la mejor y la peor? La mejor y la peor prácticamente a veces es la misma en esta legislatura. Es los primeros días de la pandemia. Esos días fueron muy complicados, muy difíciles, pero fuimos capaces en estas Cortes de que los 8 grupos tan diferentes, porque son de todo el espectro político, desde la izquierda a la derecha, fuimos capaces de en los primeros días ponernos de acuerdo en un comunicado conjunto para que los ciudadanos, los aragoneses, las aragonesas, supieran que aquí estábamos unidos para hacer frente a eso. Fueron los momentos más difíciles, pero también más gratificante, porque fuimos capaces de dar esa imagen de unidad. ¿Qué le diría a la gente que está empezando o le gustaría dedicarse al mundo de la política? Pues que hay que hacerlo con generosidad,
esto no es una profesión, no se puede considerar una profesión. Nunca se sabe cuánto tiempo se va a estar en la política dedicado profesionalmente. Desde luego, quien esté por intereses particulares no tiene cabida en la política. Se tiene que estar siempre pensando en que tienes una obligación con los ciudadanos que te han votado. Y a partir de ahí, desde luego, animar, sobre todo, a que se empiece en la política local, a que se sea concejal de tu pueblo, alcalde de tu pueblo. Ahí es donde de verdad se hace la política real. Cuando usted era niño y tenía nuestra edad, ¿pensaba que algún día llegara a donde lo ha hecho? ¿Cómo era su colegio cuando estudiaba? ¿Ha cambiado mucho el mundo educativo cuando iba al colegio con la actualidad? Ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo evidentemente no pensaba con 10 años, mi única afición era intentar, pues como casi todos, ¿no? Jugar al fútbol, que era muy malo, por cierto, era horrorosamente malo jugando al fútbol, pero aún así lo intentaba todos los días, y lo que hace un niño de 10 años, ¿no? Intentar leer alguna cosa, los tebeos, etcétera. Esa era. Poco después sí que empecé con ese tema, ¿no? Y desde luego la educación ha cambiado mucho, no tiene nada que ver. Mirad, voy a decir una cuestión. Yo estuve un tiempo viviendo entre Ateca y Zaragoza. Cuando tuve mi hija, lo que ha cambiado esto, tuve claro dónde iba a vivir definitivamente, que era en Ateca, porque el nivel de la educación en el medio rural en general es muy buena. Había 16 niños por clase, había medios tecnológicos, y sobre todo había unos maestros, unos profesores jóvenes que tenían muchas ganas, y no lo dudé ni un segundo. Muy diferente a lo que yo vivía hace muchos años, ¿no? Mira, pues está muy bien esta respuesta, porque mi segunda intervención, ¿vale? Yo le quiero comentar eso, que nosotros venimos de un cole rural, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo que la calidad que hay en los coles rurales es mucho más humana y más familiar con respecto a los urbanos, ¿vale? Entonces, nosotros dentro de nuestro cole pues estamos inmersos en muchos proyectos, como es este de la radio escolar, que nos encanta salir fuera y mostrarla. También participamos en el programa Erasmus Plus y su proyecto bilingüe, hacemos cortometrajes, somos pocos estudiantes y eso es verdad que las ratios que los docentes siempre reclamamos, menor número de alumnos para poder atender a la diversidad mucho mejor. Entonces, ¿usted cree que hay muchas diferencias entre los coles urbanos y los rurales? Mira, en los coles urbanos a veces algunos son muy nuevos, muy bonitos. Los colegios rurales a veces pues son más antiguos. El de Ateca, por ejemplo, es de la época, como muchos colegios, de la época de la República, ¿no? Pero se han ido adecentando y tal, y no será tan bonito. Pero el calor humano o el trato que hay entre los chavales, la ventaja de que fuera y dentro del colegio los amigos son los mismos. En Zaragoza no pasa eso. En Zaragoza una cosa son los compañeros de colegio y otra los amigos, depende de donde se viva. En un pueblo sí, en un pueblo los profesores, los padres, los alumnos son también los amigos. Es un lugar de convivencia tanto dentro como fuera del colegio. Es una continuación y eso es un valor en sí mismo que yo siempre lo he puesto en mucho valor. Y hay una cuestión que los alcaldes y concejales siempre en los pueblos tenemos, que la prioridad, hay dos prioridades siempre, una es la educación, los colegios, y otra las bibliotecas, al menos para mí lo fue. Son dos focos de cultura fundamentales para el futuro, no tanto, no sé si del pueblo, pero desde luego sí de los chavales que viven en el pueblo. Bueno, hasta aquí la ronda de preguntas al presidente de las Cortes de Aragón, que al igual que su compañero de partido, el señor Javier Lambán, se han prestado para que le realicemos esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y por contestarnos a todas las preguntas. Es de agradecer. Muchísimas gracias a vosotros por esta labor. Como he dicho antes, con Javier Lambán agradecemos muchísimo que esté usted aquí con nosotros. Le quería contar una anécdota, porque yo creo que viene bastante a colación con esta entrevista. En el año 89, mi padre era director del Colegio Virgen de la Peana de Ateca. Bueno. Entonces, en ese año, en el año 89, montó una radio. Donde yo participé alguna vez. Sí. En ese momento la radio era un poco ilegal también, sí. He de decir, esa era una retransmisión FM, pero bueno, yo creo que ha prescrito el delito. Y bueno, pues ahora soy director del Colegio Montes de Castellar de Torres de Berrellén, y veo un poco que la historia se repite, entonces, y lo veo ahora con cierta nostalgia, que bueno, yo soy joven y estoy empezando en este mundo de la dirección, pero me encanta y me gusta hacer esta reflexión de seguir los pasos de mi padre. Pues sí, enhorabuena. Y justamente además me estaba acordando, mientras estaba en la entrevista, de esa radio
que yo alguna vez participé también hace muchísimos años. Ya también, hasta yo era joven entonces. Se llamaba Radio Trápala. Radio Trápala, efectivamente. La radio viajera ha vuelto a salir del colegio y esta vez nada más y nada menos que para llegar a las Cortes y entrevistar a dos de las personas más importantes y con más poder de Aragón. Nos despedimos hasta el próximo podcast. Adiós.